Muy buenas tardes a todos, son las 4 en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento. La sesión de hoy, Sistema de Seguridad Social en Colombia y Nueva AR Colmena para Imágenes Diagnósticas San José y Fundación Salud Dinámica. Hoy nos acompaña Sandra Valencia, quien es consultora máster de la ARL Colmena. Le damos a ella la bienvenida para que iniciemos la capacitación. Buenas tardes, Sandra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes de la sesión de hoy. Mi nombre es Sandra Lorena Valencia, soy ejecutiva comercial de Colmena, quien a partir del 1 de febrero iniciaron cobertura con nuestra administradora de riesgos laborales. A partir del 1 de febrero nosotros somos la entidad que los está velando por su bienestar en el tema de la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades laborales. Vamos a tener una presentación que vamos a tocar los temas de forma muy general en el sistema de seguridad social en Colombia y los temas correspondientes a nosotros como su nueva ARL. Listo, el contenido de nuestra presentación, el alcance de la seguridad social, riesgos laborales, los deberes y derechos del empleador, deberes y derechos del trabajador, las prestaciones económicas a las que hay lugar por concepto de accidente laboral y enfermedad laboral, soporte administrativo. Listo. En este momento el sistema de seguridad social bajo la ley 100 del 93 se compone de 3 entidades. Las administradoras de fondos de pensiones, las entidades promotoras de salud, EPS, y las administradoras de riesgos laborales, que en este caso somos nosotros. Las administradoras de fondos de pensiones son las encargadas de administrar, como su nombre lo indica, las pensiones para invalidez, vejez o muerte por riesgo común. Las entidades promotoras de salud son las que se encargan de atender la enfermedad general y maternidad. Y nosotras somos las encargadas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Bajo este sistema quedan cubiertas las personas en todos sus riesgos, riesgos de origen común y riesgos de origen laboral. De forma muy general les voy a contar el porcentaje de cotización que tiene cada una, quién lo paga, quién toma la decisión de vincularse a determinada entidad, a quién cubre y la atención que se da. Entonces, en el caso de las administradoras de fondos de pensiones, el porcentaje de cotización es del 16% del salario. ¿Quién lo paga? Son aportes compartidos con el empleador. ¿Quién decide el cambio? El trabajador es el único que puede decidir qué fondo de pensiones tiene. ¿A quién cubre? Al trabajador. Y lo cubre por pensión por invalidez, vejez y muerte de origen común. En las entidades promotoras de salud EPS, el porcentaje de cotización es el 12.5. Igualmente se paga de forma compartida con el empleador. ¿Quién decide el cambio? El trabajador. Entonces, en los fondos de pensiones y EPS, el que decide qué entidad lo cubre es el trabajador. ¿A quién cubre? Al trabajador y su grupo familiar, que está como beneficiario. Atención en pos por enfermedad general, maternidad y accidente común. Y cubre al trabajador las prestaciones económicas por enfermedad general, maternidad y la parte asistencial y los medicamentos al trabajador y al grupo familiar que está como beneficiario. Ya en el caso de la ARL, el porcentaje de cotización varía de acuerdo a la función, al cargo que tiene cada persona, que en nuestro sistema general de riesgos laborales, que ahora les voy a mostrar una tablita, dictaminó que para personas, digamos, que tienen actividades administrativas tienen una tasa de riesgo, las personas que están en mantenimiento tienen otra tasa de riesgo, entonces ese se paga de acuerdo al riesgo en el que se encuentre el trabajador. ¿Quién paga los aportes en este caso? El 100% lo asume la empresa.
¿Quién decide el cambio? Este también es una diferencia con respecto a las otras dos entidades. En este caso, el empleador. La empresa es la única que decide qué ARL tiene para sus empleados. ¿A quién cubre? Al trabajador. Este se atiende en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral y cubre 100% la parte asistencial y las prestaciones económicas que se deriven pues, de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Y este es el cuadro que yo les decía, que el decreto 1607 nos dictamina las tasas de riesgo por las que vamos a pagar los empleadores por sus empleados. Entonces, en la clase 1, que es el mínimo riesgo, que son trabajos de oficina, administrativos, etcétera, es 0.522. Es decir, el índice base de cotización o el salario de la persona por este 0.522, y eso es lo que aporta la empresa al sistema general de riesgos laborales. En la clase de riesgo 2, que están las personas de mantenimiento, de bodega, almacenamiento, comercio, están en el 1.044. La clase 3, que es el medio, está en una tasa del 2.436, que es manufactura, restaurantes, servicios médicos, todas las entidades de salud, que en este caso son ustedes, en imágenes diagnósticas, estarían en riesgo 3 las personas que ejercen como tal la práctica médica. El riesgo 4 es el 4.350%, que ya es industrias manufactureras de alto impacto, comercio al por mayor, es decir, los vendedores externos, etc. Y el riesgo 5, que es el máximo, se cotiza en 6.96% del índice base de cotización, es decir, pues del salario de la persona, que son trabajos de alturas, que es trabajos de construcción, digamos, trabajos de adecuación de edificaciones, instalación de ascensores, etc. Bueno, la ley 1562 del 2012 es la que reglamenta como tal el sistema de riesgos laborales. Es una ley que actualiza la ley 1295 que se dio en el año 99. En esta ley nos dicen que el sistema de riesgos laborales son las entidades públicas y privadas y las normas y los procedimientos destinados a la prevención y a la protección de los trabajadores, de los efectos de las enfermedades y los accidentes que les puedan ocurrir en ejercicio de su labor. ¿Y qué se entiende? Empieza el cambio de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. Empiezan unas modificaciones con respecto a la ley 1295 que les estoy mencionando. Ya no se trata del tema de salud ocupacional, sino el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ya se define como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Listo. En esta también se reglamenta que ya no es un programa de salud ocupacional, sino un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Este cambio se da porque el programa de salud ocupacional era un programa estático, documental, en el cual no se evidenciaban mejoras. Ya cuando se entiende como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se entiende como un proceso en el cual se tiene un mejoramiento continuo, que es un proceso lógico y por etapas, que cada etapa tiene un desarrollo, tiene una evaluación y mejora constantemente. ¿A qué se refiere este sistema? A la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Esta ley también viene a reglamentar qué es un accidente de trabajo. Tenemos varias definiciones para lo que se considera un accidente de trabajo. Lo primero, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
suceso repentino. La segunda definición, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun si está fuera del lugar de trabajo y fuera de su horario laboral, siempre y cuando esté bajo la subordinación o bajo las órdenes o directrices del empleador, se considera un accidente de trabajo. La tercera definición, el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su lugar de residencia hasta el trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador, bien sea que contrate directamente el transporte, que dé el dinero para abordar el transporte, que emita unos bonos para abordar el transporte, es decir, que el transporte sea pagado y contratado por el empleado. En la cuarta definición, el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre y cuando el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Y la última, el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, siempre y cuando se actúe en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Ahora, ¿qué es una enfermedad laboral? La enfermedad laboral es la que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Es decir, el accidente es un suceso repentino y la enfermedad es una exposición prolongada y constante a factores que nos afectan nuestra salud. Listo, vamos a la parte de los deberes y derechos del empleador. El primer deber del empleador es pagar oportunamente las cotizaciones de los trabajadores, es estar al día con el sistema general de riesgos laborales. El segundo deber, procurar el cuidado integral de la salud de sus trabajadores y de los ambientes de trabajo. El tercer deber es planear, ejecutar y controlar el programa de seguridad y salud en el trabajo. El cuarto es conformar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Y el quinto, notificar todo accidente de trabajo y enfermedad laboral. El sexto, procurar el cuidado integral de la salud del trabajador. El séptimo, suministrar información clara y veraz y completa sobre el estado de salud. El octavo, cumplir con las normas y reglamentos del programa de seguridad y salud en el trabajo. Noveno, participar en la prevención a través de los comités paritarios y brigadas de emergencia. Y el décimo, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones del empleado. Derechos de los trabajadores. Estar afiliados a una ARL, gozar de los servicios de la ARL, recibir información y capacitación sobre la prevención y los riesgos laborales, recibir todos los servicios de asistencia médica que se den en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral, y recibir las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo y una enfermedad laboral. ¿Qué servicios le brinda Colmena Seguro? Prestaciones económicas. Las prestaciones económicas son todos esos pagos que se deben realizar derivados de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Nosotros tenemos un plan que se llama Pago Oportuno, el cual tiene unas fechas estipuladas para la erradicación de las incapacidades, el cual tiene unos tiempos de respuesta estipulados. Vamos a ver entonces, ¿qué es una incapacidad temporal? La incapacidad temporal es aquella que según el cuadro de la enfermedad o lesión le impide al trabajador desempeñar su capacidad laboral solo por un tiempo determinado. ¿Más lento? El monto del subsidio es el 100% del índice base de cotización. El índice base de cotización es el salario con el cual los empleadores aportan al sistema general de riesgos laborales. ¿Qué es la incapacidad permanente parcial? Es la pérdida parcial pero definitiva del 5 al 49% de la capacidad para desarrollar el trabajo habitual y que se produce más después
y que se produce como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. A diferencia de la incapacidad temporal, aquí sí tenemos una pérdida definitiva de nuestra capacidad laboral, siendo menor del 50%. El monto de la indemnización es mínimo 1, máximo 24 veces el salario base de liquidación. ¿Qué es una pensión por invalidez? Es cuando perdemos la capacidad laboral en un 50% o más por causa de origen laboral. En este caso se considera inválido a una persona que pierde el 50% o más de su capacidad laboral. Si pierde menos, es incapacidad permanente parcial. Entonces, el monto de la pensión depende del grado de pérdida de capacidad laboral que tiene. Si tiene entre un 50 y un 66% de pérdida de capacidad, el monto de la pensión es el 60% del índice base de liquidación. Si es mayor al 66%, el 75% del ingreso base de liquidación. Si requiere el auxilio o la ayuda de terceras personas, un 15% adicional. Y el límite de la pensión es el 90% del ingreso base de liquidación. ¿Qué es una pensión de sobrevivencia? Es aquella que se le reconoce al beneficiario o los beneficiarios de ley por el fallecimiento del afiliado o del pensionado por riesgos laborales. Entonces, la muerte del afiliado le da un monto de la pensión del 75% del ingreso base de liquidación. Si ya ha sido pensionado previamente por accidente o por enfermedad laboral, es el 100% de la pensión que venía recibiendo la persona. Y si recibía un auxilio, 15% adicional. Y por último, la prestación económica de auxilio funerario. Ese es el pago que se le otorga a la persona que en nuestras instalaciones demuestre con facturas o documentos soporte haber sufragado los gastos de entierro del afiliado o del pensionado por riesgos laborales. ¿El monto del auxilio cuál es? Mínimo 5, máximo 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, teniendo como base el último salario con el que cotizó la persona que falleció. Bueno, ya en el tema de soporte administrativo, nosotros tenemos un portal web que tiene dos partes, uno de contenidos y otro de oficina virtual. El de contenidos es donde van a acceder a toda nuestra gestión del conocimiento, es decir, todos los escenarios presenciales, virtuales, el material gráfico y las campañas transversales que soportan nuestros productos de prevención. Y el portal web Oficina Virtual es por donde las personas que están encargadas dentro de la empresa de hacer las operaciones administrativas van a poder realizar. Entonces, en el portal web de contenidos, como les decía, en gestión del conocimiento tenemos productos y campañas que le apuntan, bien sea a un sector económico o a todos los sectores económicos. Por ejemplo, productos por especialidad. Hay campañas puntualmente para el sector salud, por ejemplo, atención de accidente de trabajo por riesgo biológico. Ese producto lo van a poder encontrar por esta parte de gestión del conocimiento. Se meten al sector salud y ahí pueden descargar la campaña de atención de accidente de trabajo en el sector salud. Y en productos transversales tenemos unas campañas de prevención que le apuntan a la prevención de todas las empresas, es decir, todas las empresas pueden desarrollar una campaña de estilos de vida y trabajo saludable. Todas deben desarrollar unas campañas de plan de emergencia. Todas pueden desarrollar prevención de accidentes en manos. Entonces, por esta parte pueden descargar esas campañas transversales, las cuales al ustedes ser afiliados de Colmena tienen un uso exclusivo de estas campañas y pueden reproducirlas en cualquier medio de la empresa, es decir, por internet, por correo corporativo,
en comités, si tienen televisores, etc. ¿Qué pueden también tener allí? Pueden tener legislación que nosotros periódicamente vamos actualizando con el propósito de que ustedes todo el tiempo estén bien informados. Les damos un parámetro de búsqueda con todos los decretos, circulares, leyes, etcétera, que tienen que ver con el sistema general de riesgos laborales. Y tienen acceso a noticias, las capacitaciones presenciales y virtuales, su cronograma por mes, por la posibilidad de inscribirse a esas capacitaciones, tienen toda la red de asistencia en salud, todos los productos de prevención y el plan maestro de emergencias que Colmena tiene para atender todas las situaciones de emergencia que se dan en nuestras empresas afiliadas. Ahora, el portal web de oficina virtual, como les decía, es la parte de la oficina virtual de Colmena donde las personas que tienen usuario y contraseña, pues los permisos delegados para esto, van a poder hacer todas las operaciones administrativas como ingresos, retiros, radicación de accidentes de trabajo, generación de reportes, certificados o constancias. Ellos tienen ahí toda la potestad para hacer estas operaciones y no tienen que desplazarse a nuestras instalaciones para ningún procedimiento de eso. Listo, esto ha sido de forma muy general nuestro paso por el sistema de seguridad social y el sistema general de riesgos laborales. Les agradezco muchísimo por su atención. Bueno, antes de iniciar con la sesión de preguntas, vamos a pasar nuestra encuesta acostumbrada. Miguel, ¿nos puedes ayudar, por favor, colocando las preguntas? Se les recuerda a todo el personal que deben responder todas las preguntas. Si queda alguna sin resolver, se dará como por no vista la capacitación. Así que, Miguel, nos vas a colaborar leyendo despacito las preguntas y a la vez las respuestas. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿un accidente de trabajo es aquel que se produce durante el traslado de la residencia hasta el lugar de trabajo y viceversa? ¿Verdadero o falso? Nuevamente, repito la pregunta. ¿Un accidente de trabajo es aquel que se produce durante el traslado de la residencia hasta el lugar de trabajo y viceversa? La primera opción, falso. La segunda, verdadero. La leemos por tercera vez. Un accidente de trabajo es aquel que se produce durante el traslado de la residencia hasta el lugar de trabajo y viceversa. La primera opción, falso. La segunda, verdadero. Esperamos por el 3% que nos da. ¿Perdón? Tenemos en cuenta el porcentaje de respuestas para que la gente sepa que del 100% cuántos han respondido. Y pasamos a la segunda. El 97%. Ok. La leemos una vez más a ver si alcanzamos el 100. Un accidente de trabajo es aquel que se produce durante el traslado de la residencia hasta el lugar de trabajo y viceversa. Primera opción, falso. La segunda, verdadero. Cerramos la primera pregunta. Continuamos con la siguiente. Algunas de las obligaciones de imágenes y fundación frente al Sistema General de Riesgos Laborales son: pagar la totalidad de la cotización a la ARL, B, facilitar la capacitación en temas de seguridad y salud, C, procurar el cuidado integral de la salud del trabajador, o D, A, B y C. Algunas de las obligaciones de imágenes y fundación frente al Sistema General de Riesgos Laborales son: pagar la totalidad de la cotización a la ARL, B, facilitar la capacitación en temas de seguridad y salud, C, procurar el cuidado integral de la salud del trabajador, D, la A, B y C son verdaderas. Nuevamente, algunas de las obligaciones de imágenes y fundación frente al Sistema General de Riesgos Laborales son: A, pagar la totalidad de la cotización a la ARL, B, facilitar la capacitación en temas de seguridad y salud, C, procurar el cuidado integral de la salud del trabajador,
o D, A, B y C. El 83% de ustedes ha contestado. Reiteramos la pregunta una vez más. Algunas de las obligaciones de imágenes y fundación frente al Sistema General de Riesgos Laborales son: A, pagar la totalidad de la cotización a la ARL. B, facilitar la capacitación en temas de seguridad y salud. C, procurar el cuidado integral de la salud del trabajador. O D, A, B y C. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones, la que mejor les parece. Llegamos al 90%, vamos 93%, 97%, la leemos una vez más. Algunas de las obligaciones de imágenes y fundación frente al Sistema General de Riesgos Laborales son: A, pagar la totalidad de la cotización a la ARL. B, facilitar la capacitación en temas de seguridad y salud. C, procurar el cuidado integral de la salud del trabajador. O D, A, B y C son verdaderas. De esta manera cerramos la segunda inquietud del sondeo y continuamos con la tercera. La tercera dice: ¿cómo se llama la ARL a la cual estamos afiliados todos los trabajadores de imágenes y fundación desde el 1 de febrero de 2017? Primera opción, ARL Positiva. Segunda, ARL Colpatria. ARL Colmena. O finalmente ARL Sur. Para contestar el sondeo solo tienen que hacer clic en una de las opciones en pantalla. ¿Cómo se llama la ARL a la cual estamos afiliados todos los trabajadores de imágenes y fundación desde el 1 de febrero de 2017? ARL Positiva, ARL Colpatria, ARL Colmena o ARL Sura. El 86% del auditorio ha votado. La leemos una vez más para alcanzar el 100%. ¿Cómo se llama la ARL a la cual estamos afiliados todos los trabajadores de imágenes y fundación desde el 1 de febrero de 2017? ARL Positiva, ARL Colpatria, ARL Colmena o ARL Sur. Para contestar deben dar clic en una de las opciones. Cerramos nuestra tercera pregunta y vamos con una cuarta. La cuarta pregunta dice: ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular o C, malo. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Esta pregunta la ha contestado el 83%. Vamos nuevamente. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular, C, malo. Se mantiene el 86%. Una vez más, ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Leemos la última vez. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular o C, malo. De esta manera cerramos nuestra cuarta inquietud y finalizamos con la pregunta: ¿cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular o C, malo. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Vamos a leerla una vez más. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular o C, malo. El 79% de ustedes ha participado en esta pregunta. Esperamos llegar al 100%. En consecuencia leemos una vez más. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Vamos en el 86%. Esperamos llegar al 100%. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular o C, malo. Recuerdo que para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La leemos por última vez. Casi el 90% del auditorio ha acudido a la pregunta y dice: ¿cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular o C, malo. El 90% ha votado. Esperamos que alcancemos el 100%.
¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno. B, regular. C, mal. Así cerramos el sondeo. Esas eran nuestras inquietudes. Adelante, María Fernanda. Gracias, Miguel. Bueno, ¿alguien tiene preguntas al respecto? Bueno, mientras que surge alguna inquietud, quiero recordarles para las personas que de pronto llegaron un poquito tarde, que nuestra nueva ARL es colmena. Siguen respondiendo que es positiva. No, ya no estamos con positiva. A partir del 1 de febrero, nuestra nueva ARL es colmena. Con respecto a las personas que administramos la plataforma que nos acaba de mostrar Sandra, les quiero comentar que los jefes inmediatos son los que deben reportar los accidentes inmediatos. Entonces a ellos se les hará la respectiva capacitación de la plataforma para que puedan reportar los accidentes por esta plataforma. E inicialmente, si el trabajador requiere atención, llaman a una línea 018.000 y ahí reportan el accidente, les dan las indicaciones en donde lo atienden y ya ese mismo día o al día siguiente los jefes deben reportar el accidente por la plataforma virtual que nos acaba de mencionar Sandra. ¿Alguna duda, pregunta con respecto al tema? Por aquí hay. ¿Cuándo llega el nuevo carnet de colmena? Bueno, el nuevo carnet de colmena para el personal de UGA se les está mandando mañana con César, que va para allá, y la doctora Eugenia también va para allá. Entonces estarán enviando los carnets para que a través de la jefe Diana se los entreguen a cada uno, y junto con el carnet va a ir un instructivo, un folletico de bienvenida. En este folletico bienvenida nos explican qué es el Sistema General de Riesgos Laborales, o sea, parte de esta información que vimos hoy está en este folleto. Entonces, para que lo tengan en su bolsillo o lo lean, lo analicen. Igual si tienen preguntas, las pueden hacer luego, me las pueden enviar, con mucho gusto las resolvemos. En este folletico está cuál es la función de colmena de seguros, las obligaciones del empleador, los deberes de los trabajadores, los derechos del trabajador, qué hacer en caso de accidente de trabajo. Por eso es muy importante que tengan a la mano este manual que se les va a entregar y que lo tengan siempre en el cajón o a la mano todos, para que cuando ocurra ustedes puedan leer con calma qué hacer en caso de accidente, porque muchas veces cuando ocurren esos eventos, uno por los nervios o por el afán, se nos olvida el procedimiento, por más de que se haya explicado, se hayan hecho simulacros. Entonces, lo más conveniente es leer esto y ahí nos van guiando. También en este folleto nos dicen si tenemos personal a cargo, o sea, en el caso de los jefes inmediatos, qué información es vital para prestar los primeros auxilios, para verificar si necesita la atención inmediata, también para verificar si el accidente es de tipo laboral y continuar con el procedimiento. Entonces aquí a los jefes nos van a indicar qué hacer en esos casos, cómo debemos actuar. Y también está en este folleto qué servicios brinda Colmena Seguros, los modelos de actuación en prevención y los servicios complementarios como asistencia para trabajadores en misión laboral en el exterior. Es decir que, por ejemplo, nos mandan al exterior a hacer una capacitación o hay un intercambio, nos mandan de la empresa, ese servicio también se presta, ese seguro, lo cual tendríamos que comunicar a la ARL y nos piden un certificado, el cual funciona como una asistencia de viajes por si ocurre cualquier evento. Bueno, beneficios para los afiliados, se los voy a recordar. Sustitución de ejecutivos,
traslados médicos, localización de equipaje, eso que les estoy mencionando es en caso del exterior, localización de equipaje, indemnización por demora en ubicación del equipaje, indemnización por pérdida definitiva de equipaje, transmisión de mensajes urgentes, remisión de medicamentos desde Colombia, repatriación sanitaria y o del cadáver o cenizas y orientación jurídica y telefónica. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿qué hora tenemos? Todavía tenemos tiempo. A los participantes, en ese momento estamos 29 participantes, vamos a pasar por cada uno. La pregunta con respecto es si alguno ha tenido algún accidente laboral o algún compañero ha tenido un accidente laboral, ¿qué le ha pasado al momento de la atención? Para que aprovechemos ya que está aquí Colmena y nos pueda indicar cuál es el procedimiento para que no nos pase, no nos pongan a hacer la vuelta por todos los hospitales, no tengamos atención adecuada. Entonces, no sé si de pronto Marjorie está conectada. Marjorie, ¿tú nos puedes comentar de pronto qué dificultades se te presentaron cuando te ocurrieron los accidentes laborales en el momento de la atención? ¿Puedes levantar la manito y te abro el micrófono, por favor? Para que a partir de tu experiencia, Sandra nos puede ayudar y no nos pase con esta ARL. Bueno, aquí dice María Fernanda Dangor que no me atendieron por no llevar el reporte. Ni me informaron a qué clínica debía asistir. Yo tengo el carnet, bueno, vamos primero con María Fernanda, ya Luz Mary le respondemos. María Fernanda tuvo un accidente y entonces lo tuvo en horario laboral, pero pues ya le empezó a valer después y en horas de la noche ella fue a la clínica, creo que Los Remedios, no, a la clínica Los Remedios no, sino a la clínica, ¿cómo se llama la clínica que queda a la clínica Mila, creo? No, creo que, Nuestra, María Fernanda dice que a la clínica Nuestra, ya fue la clínica Nuestra. Cuando ella llegó allá le pidieron el reporte de la atención y fuera de eso, después le dijeron que no la podían atender porque positiva no tenía convenio con ellos. Entonces María Fernanda quedó y le tocó irse para otra entidad, pero primero llamó otra vez a la línea positiva, entonces le dieron otra clínica, ella le tocó irse hasta por allá, o sea, la pusieron a hacer un paseo. Entonces sí queremos que tú nos indiques qué se debe hacer y si esto nos va a ocurrir o esto que pasó con María Fernanda fue legal lo que hicieron con ella. Bueno, quiero darles claridad de cuál es el procedimiento en caso de accidente de trabajo. Si el accidente de trabajo en el mismo momento en el que sucede requiere atención médica, ya le estoy informando a la señora María Fernanda, el procedimiento a seguir es la llamada a la línea efectiva del jefe inmediato. Esta llamada, porque es vital, porque la línea efectiva va a validar varios aspectos, gravedad de la lesión, si es de verdad un accidente laboral o no, en qué condiciones se encuentra la persona, si está afiliado o no y si la empresa está al día en los aportes. Una vez la línea efectiva recabe toda esta información, da un número de autorización y direcciona a la persona a la entidad más idónea para su atención. Posteriormente de esto, el jefe inmediato, cuando ya la persona está siendo atendida o se dirige al centro asistencial, el jefe inmediato debe radicar el accidente de trabajo de forma virtual por la oficina virtual.
Si ese accidente de trabajo genera un pago de incapacidad, con esa erradicación en la oficina virtual se va a hacer ese pago de esa incapacidad. Ahora el caso de María Fernanda, que tuvo el accidente de trabajo, pero no requirió atención médica en ese momento. Seguramente no radicaron este accidente de trabajo ni por línea ni por oficina virtual, no sé cómo es el mecanismo compositivo. Seguramente por eso no la atendieron. ¿Qué recomiendo? Yo le he dicho a doña María Fernanda, si la persona no requiere atención médica, pero sucedió el accidente de trabajo, se radica el accidente de trabajo por la oficina virtual para tener una constancia de lo sucedido, para que en caso de que esa persona requiera una atención en salud, tenga su reporte de accidente de trabajo y tenga pues como los antecedentes de lo que le sucedió, bien sea que se requiera la atención médica en 1, 2 o 3 días. Pero esa persona se debe comunicar con su jefe inmediato una vez requiera esa atención médica para que ese jefe llame a la línea efectiva y le autoricen la atención. ¿Por qué? Porque si no llaman a la línea efectiva, la persona se dirige a cualquier entidad. Resulta que cualquier entidad no tiene convenios con las ARL. Las ARL tenemos una red de atención preferencial, que son determinadas clínicas en la ciudad, en las cuales atienden nuestros pacientes, nuestros afiliados. Entonces, si no llaman a la línea, lo más probable es que se vayan para un centro asistencial donde ellos mismos sean los que tengan que pedir esa autorización. Y si no es una entidad que tenga convenio con Colmena, seguramente los van a redireccionar a otras entidades. Entonces, en el caso de nosotros, en Cali, ¿con quién tenemos convenio? Con Clínica Mida, con Clínica San Fernando, con la Fundación Valle del Lili, con Clínica de los Remedios, con Clínica de Occidente y Clínica Versalles. Estas son de atención preferencial. Quiero dejar la salvedad de que si el accidente de trabajo pone en peligro la vida de la persona, todas las entidades de salud a nivel nacional están en la obligación de recibir a la persona y atender la primera urgencia y posteriormente hacer recobro con la entidad encargada de hacer el pago, que en este caso seríamos nosotros. Espero pues haber aclarado su inquietud. Lo importante es que radiquen accidente de trabajo de forma virtual siempre y línea efectiva si requieren atención médica. Aquí hago una claridad con respecto al caso de María Fernanda. Creo que a Marjorie también le pasó algo parecido, que la pusieron a voltear por un centro, por el otro. Resulta que hay una nueva ley que dice que toda urgencia la tiene que atender cualquier entidad médica. Eso dice la ley. Pero en la realidad eso no se está haciendo efectivo. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los centros de atención a los que Colmena tiene mayores convenios, para que no nos pase esto. Ya sabemos, por ley no nos pueden negar y nos tienen que atender y ellos le hacen el recobro a Colmena después, pero eso no lo están cumpliendo. Es lo mismo que con las historias clínicas cuando recobro de incapacidades, que no se puede pedir la historia clínica de los trabajadores, pero resulta que las EPS piden la historia clínica. Entonces hay muchas veces cosas en la ley que están establecidas, pero las entidades no cumplen. Entonces, para evitar los inconvenientes como el de María Fernanda y el de Marjorie, que les ocurrió, vamos a hacer un listado de las entidades a las que se puede acudir en caso de accidente y que no nos devuelvan. Pero si no se tiene ese listado a la mano, porque ustedes se accidentaron, en el momento no les dolió nada, pero por la noche les empezó a doler, como en el caso de María Fernanda, ustedes pueden acudir. Y como no tienen el listado, porque no están en la empresa, ustedes van a poder llamar a la línea 018.000, donde los van a orientar. En ese momento, el reporte no lo hacen ustedes. En ese momento, simplemente solicitan los lugares de atención. Y ya al día siguiente, ustedes con su jefe le reportan el accidente
para que lo hagan por virtualmente. Bueno, aquí Sandra me está diciendo que el accidente tiene que ser reportado en forma virtual, pero yo le pregunto a Sandra, en el caso de María Fernanda, que ella se accidentó en el día y le dolió ya fue por la noche, entonces deja de ir por la noche a urgencias a que la atiendan porque no tiene cómo reportar el accidente de manera virtual. No, el procedimiento allí es que en el momento que le ocurra el accidente, así en ese momento no requiera la atención, piensen que no es grave o que no presenta ninguna dolencia, le notifique al jefe inmediato para que el jefe inmediato radique un accidente, el reporte del accidente de forma virtual, sin necesidad de llamar a la línea efectiva, para que en caso de que haya una dolencia o alguna urgencia posterior a esa ocurrencia de ese accidente, la persona pueda ir sin ningún inconveniente al centro asistencial a que la atiendan, porque ya tenemos un reporte en la línea efectiva que nos hizo su jefe inmediato. Sin, digamos que eso no pasa, pues que no le reporten el accidente al jefe inmediato y el jefe inmediato no radique o no esté, simplemente llaman a la línea efectiva que está al reverso de los carnets que les van a entregar. Esa línea efectiva valida que ustedes estén afiliados a Colmena, por la empresa, que la empresa esté al día y que lo que les haya pasado pues concuerde con una información que tengan ellos de cuál es su cargo, en qué horario la hora trabajan, etcétera, y se les atiende pues sin ningún problema. Pero digamos que los procedimientos para cortar los tiempos de respuesta son esos, para no poner a la gente a voltear, porque si llegan al centro asistencial sin autorización de la ARL, ese centro asistencial tiene otros asuntos internos que atender, que ponerse a llamar pues a la línea de Colmena a pedir autorización por una persona que llegó sin ese código de autorización. Bueno, María Fernanda de todas formas nos responde si quedó claro cómo es el procedimiento por acá, en caso de que vuelva a ocurrir, esperemos que no. Aquí hay otra pregunta, Luzmeri Gualteros dice, yo tengo el carnet antiguo, ¿todavía me sirve? No, Luzmeri, el carnet que tienes actualmente es de positiva y ese carnet ya no sirve. El vigente es el de Colmena, que se las hará llegar. Pero, Luzmeri, no hay necesidad de tener el carnet, simplemente con que tengan el número de la línea 018000, pueden llamar y ahí los direccionan y les dan las instrucciones a dónde dirigirse. Y pues como decía Sandra, reportar el accidente. Sí, aquí María Fernanda decía, pero si el dolor se presentó en las horas de la noche, horario no laboral, y no se puede el accidentado comunicar con la persona encargada, ¿qué se hace? Entonces aquí, pues según la respuesta de Sandra, es que la persona llama a la línea 018000 y pide asistencia. Y indica por qué está llamando en ese momento y no llamó, digamos, en el momento de la ocurrencia. Pues da su explicación pertinente, pero sí mi recomendación es, no importa. Lo que pasa, Sandra, es que nosotros entendemos lo que tú quieres decir, que es como el procedimiento normal. Siempre hay que reportar, pero por ejemplo en el caso de María Fernanda, ella ya salió de la oficina y no había nadie, yo no le pude contestar, doña Eugenia no estaba, entonces ella le dolía mucho y necesitaba la atención, entonces sin el reporte no la atendieron. Eso fue causa eventual y fortuito, entonces según eso, si vuelve a ocurrir, nunca la van a atender porque no tiene el reporte. Claro, les estoy diciendo que estos son como los pasos para tener una atención oportuna y de calidad, pero en el caso de María Fernanda, sin dudas tienen que atenderla, porque es que digamos que la erradicación del accidente en la oficina virtual es un trámite meramente operativo, pero prima pues en la salud y el bienestar del trabajador. Entonces en ese caso, pues el reporte no lo encabezaría el jefe inmediato, sino ella misma en el momento en que le duela pues lo que
que le pasó en el día. Entonces llama a la línea efectiva, explica que ella no reportó el accidente al jefe inmediato por tales y tales motivos, solicita la atención y se le da la atención. Pero recomiendo notificar siempre a los jefes inmediatos de la ocurrencia de un accidente, así no requiere atención médica. Aquí el ingeniero Andrés, no entiendo muy bien esa pregunta, dice, ¿cómo se hace para ser parte de la red de Colmena? Como autoatendedores, ¿Como IPS? O Sí. sea, ¿cómo podemos hacer parte como IPS de la red de Colmena? Bueno, una cosa es hacer, digamos, parte de la red de Colmena para atender casos externos, es decir, de otros afiliados. En ese caso entrarían en un proceso de contratación donde validan qué servicios tienen ustedes y la idoneidad para atender los casos de nosotros. Si es como autoatendedores, todos nuestros centros, digamos que tenemos afiliados de salud, son autoatendedores. Simplemente pasan con el director integral de servicios, le explican que ustedes quieren ser autoatendedores en las áreas en las que ustedes pues, pueden serlo, porque seguramente habrá disciplinas, accidentes que corresponden a disciplinas que ustedes no atienden, y él les autoriza a ser autoatendedores. Ok, bueno, muchas gracias. Son procesos diferentes. Listo, sí, ya vamos. Ya le voy a dar paso a Jolie, voy con... bueno, Almeida nos comparte un caso. Buenas tardes, a mí no me querían atender en clínica de accidente por no obtener reporte y después de una larga espera me atendieron. Yo compré los medicamentos porque me dieron una dirección en el sur para reclamarlos y me salía más costoso trasladarme que comprarlos, gracias. Muy valioso el aporte de Almeida. Le pasó similar a María Fernanda, o sea que mira que los casos no es que sean cortitos, sino que muchas veces pasa eso. Se accidenta, no lo reporta, le duele después y van y los ponen a voltear. Ya sabemos que no nos podemos dejar poner a voltear, como se dice en el argot popular, sino que debemos exigir que nos atiendan, ¿cierto? Y ya ellos le hacen el recobro a la ARL. Pero en el caso de Almeida había otro agravante, y es que a ella le dieron unos medicamentos y pues ella estaba incapacitada para ir hasta otro lado. ¿Cómo es con Colmena esos medicamentos? Bueno, nosotros tenemos convenio con las droguerías Compandi y Cruz Blanca. Pues asisten a la que les quede más cercana a la vivienda de ustedes o donde se encuentren. El médico les da una orden, una fórmula de medicamentos, ustedes se dirigen a la droguería que yo les estoy diciendo, Compandi o Cruz Blanca, y ellos verifican la información del médico, pues que sea clara, en letra legible, y el medicamento, y de ustedes también la información básica de ustedes. Ellos, la droguería llama a la línea efectiva y pide un código de autorización, y con ese código de autorización les entregan los medicamentos. Máximo 48 horas. Después de expedida la fórmula se entregan los medicamentos, y 72 horas cuando no se encuentra el medicamento en ese momento en la droguería. Bueno, vamos a abrirle el micrófono a Jolie, que ha levantado la manito. Jolie, ya tienes abierto el micrófono para que puedas hacer la pregunta que estamos escuchando. Por favor, le informan a Jolie que tenemos su micrófono abierto para que pueda hacer la pregunta que requería. Bueno, aquí me dicen que Jolie no está en el puesto de trabajo. Bueno, por aquí hay otras. Doña Ivonne Polanco nos manifiesta que, bueno, me parece muy importante que cada uno de nosotros estemos enterados de lo importante que es pertenecer a una seguridad social, ya que eso nos garantiza que todos nosotros no estemos frente a un accidente o una enfermedad de origen laboral que nos ponga en riesgo cuando la salud, en cuanto a la salud o la vida.
Muchas gracias, doña Ivonne, por sus comentarios. Aquí Jolie Andrea escribió, no, yo me equivoqué cuando escribía la pregunta. Ah, bueno, Jolie. Y marcó la manita, fue por equivocación. Ok, pues por el momento no hay más preguntas. Quisiera hacerles una claridad. Listo. Ah, bueno, Luz Mary dice que ella tiene el carnet de Colmena. Luz Mary, realmente no, si me pudieras tomar una foto o escanearme ese carnet que tienes para poder revisarlo, ya miramos el caso particular a ver qué clase de carnet es el que me estás hablando. Pero por lo pronto, pues ese no es el que te vamos a enviar. Pero como te digo, si pasa un accidente, simplemente llaman a la línea 018000 de Colmena, que yo les mando por el chat interno, y en la circular que se sacó hace 15 días de Actualícese, ahí les colocaba el número para que lo tengan pendiente. También les pediría el favor a Rosalba, a la jefe Diana, al jefe Julián, a Gina, aquí a Laurita, que son los encargados de los botiquines, que dentro del botiquín hay un cuaderno. En ese cuaderno pueden anotar la línea 018000 de una vez para que los trabajadores la tengan ahí a mano en el momento en que se requiera llamar a la línea 018000 de Colmena. Aquí Sandra nos va a hacer una aclaración con respecto al tema. Sandra, sí. Lo que pasa es que tengo un poco de inquietud porque les hicieron una pregunta de que si se considera accidente de trabajo el traslado de las personas de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Este es un tema que genera mucha controversia y quiero que tengamos claridad porque no sé exactamente cuál fue la respuesta de ustedes. Espero que la mayoría haya dicho falso porque se considera accidente de trabajo siempre y cuando ese transporte lo provea, lo patrocine el empleador. De lo contrario, no se constituye accidente de trabajo. Hay que tener mucha claridad en ese tema. Si nosotros venimos en nuestro carro o en nuestra moto y nos accidentamos saliendo del trabajo o llegando al trabajo, eso no se constituye accidente laboral. Si una persona que tiene una moto que le proveyó el empleador, o se la compró el empleador para su oficio, en ese caso sí se constituiría accidente de trabajo. Si el transporte, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen bus, contratan bus para recoger a su personal. Sí, señora. Igualmente, cuando el dinero con el que se paga el transporte lo dio directamente el empleador como un auxilio de rodamiento, ese es un accidente de trabajo, diferente al auxilio de transporte que tenemos por ley. Sí, señora, me está diciendo la señora María Fernanda un caso, que es que si a mí me mandan de Cali a Buga, digamos, a una capacitación y yo tomo un transporte municipal, pero a mí la empresa claramente me dijo, este dinero es para su transporte de ida de Cali a Buga para esta capacitación y les llega a pasar algo, Dios no lo quiera en ese transporte, eso se constituye accidente laboral. Si no, no constituye accidente laboral. Entonces quiero como que tengan claridad en ese tema, porque si se genera como muchos malos entendidos, hay como muchos vacíos en la ley de qué se considera y qué no se considera accidente de trabajo. Pero es muy, digamos que en ese punto es muy claro. Si lo provee o lo patrocina el empleador, es accidente de trabajo, de lo contrario no. Y quiero dejar la salvedad también, que los accidentes de tránsito son atendidos primero por el SOAT. Hasta que se agota el SOAT, no entra al aire. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Son las 5 en punto. Damos fin a la capacitación de hoy. Nos vemos dentro de 8 días a la hora acordada para ampliar un poquito, algo más sobre el reporte de accidentes y la atención y primeros auxilios. Muchas gracias por su participación
y a Unipyme. Miguel, muchas gracias por tu apoyo.